Para mí mañana la selección colombiana de fútbol le va a ganar a Paraguay. Ay, Cobra querido, una vez más que el viejito Alfaro te calla la boca. Ya lo mufaste a tu Argentina cuando jugamos contra ustedes y lo volviste a hacer con Colombia. Paraguay le acaba de empatar 2-2 a Colombia allá en Barranquilla, con un empate con sabor a victoria, con una cancha en pésimo estado, con un árbitro argentino que se metió el obelisco bien por el culo. Tuvimos a todo el arbitraje del partido en nuestra contra. Y hablando de arbitraje, Julio Enciso marcó un golazo, la joya lo hizo una vez más de visitante y hasta eso quisieron anular. Con un gol de Luis Díaz en el minuto 1, Colombia ya estaba ganando por 2 goles en el minuto 15. Y estos 2 goles se debieron a que la defensa estaba muy mal parada. La mejor defensa en toda la eliminatoria en este partido estuvo bastante floja. Pero claro, la garra guaraní actual no se define solamente en defender, pero sí en los cabezazos. Y por eso mismo Junior Alonso metió un golazo antes de que termine la primera mitad. Pero mamita el partido que se hizo Diego Gómez, Matías Galarza y Andrés Juan en el mediocampo. Es que tenemos a la mejor defensa y al mejor mediocampo y somos la mejor selección. Y bueno, con eso empató la albirroja y ahora se queda tan solo 3 puntos de clasificarse al mundial. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que juega la sele.